Sandy, ¿nos podrías ayudar con la oración para arrancar, por favor? ¿Me hablabas, teacher? Sí, gracias. Si tú nos puedes ayudar con la oración de inicio, por favor. Sí, claro que sí. Padre bendito, te damos gracias por tenernos aquí reunidos. Gracias porque nos permites llegar a esta noche para poder seguir aprendiendo y creciendo en tu palabra. Gracias por la bendición, Padre, de todos los que están aquí reunidos, de todos aquellos que están por conectarse y también por los que no han podido estar esta noche. Utiliza tú la boca de Héctor para que sea tu Santo Espíritu el que lo guíe y que todo lo que comparta sea de edificación para los que estamos aquí reunidos. Que tu semilla caiga en tierra fértil en los corazones de mis hermanos y en el mío también, para que demos fruto al 100 por 1. Guíalo y permite que la señal y que todos los medios estén limpios y disponibles para poder continuar con este curso introductorio de poder conocer tu verdad. Gracias, bendito seas en el poderoso nombre que es tu nombre. Amén. Muchas gracias, gracias, Sandy. Bueno, pues, recordarles si alguien se le ha pedido por ahí tomar una de las sesiones, hasta ahorita todo lo que hemos ido haciendo, bueno, todo excepto la primera sesión, está grabada ahí en el YouTube, así que la que le hagan falta revisar o recoger o retomar, pues ahí está muy a la mano. Espero que tengan muy buenas noches todos. Felicidades, ya es jueves, mañana ya vamos a poder tener nuestro último día de arduas labores y después un tiempo de descanso y de convivencia y ya estamos a punto de darle la vuelta, así que esa es una muy buena noticia. Bueno, entonces, vamos a hacer un poquito diferente hoy, en vez de estar haciendo como que un repaso de los puntos más importantes que hemos visto, me gustaría más bien que los que quieran puedan abrir su micrófono y que nos puedan compartir, oye, mira, lo que yo he entendido o lo que aprendí estas últimas semanas fue tal punto, fabuloso, o decir, oye, hay un tema, un punto que no me quedó muy claro y que lo planteen como pregunta, para que lo contestemos entre todos, en lugar de que Sandy y yo ahorita les digamos, a ver, ¿qué fue lo que vimos y qué fue lo que repasamos, no? Quisiera más bien que de ustedes, de lo que han ido absorbiendo o de lo que han ido asimilando lo que hemos estado revisando, ustedes nos puedan dar los puntos más relevantes. ¿Qué les parece? Así que como si pregunto quién quiere empezar, seguramente nadie va a empezar. Voy a agarrar una lotería y voy a hacer el Team Marín Don Pirigüe y al que le toque en mi pantalla, de manera totalmente aleatoria y como dicen en la palabra, echaron suertes y la suerte fue la que les dijo qué territorio les tocaba. Entonces, bueno, ahí les va. El Team Marín de Don Pirigüe, yo no fui, fue, ok, Tequis. Muy bien, amigos y familia de Tequis, les tocó. Así que, por favor, si pueden abrir su micrófono y compartirnos rápidamente en todas estas semanas lo que hemos estado aprendiendo y estudiando juntos, qué es lo más interesante, lo más relevante o impactante con lo que te has quedado. Yo he aprendido que pecado es transgredir la Torah y también que Yahshua es la Torah viviente. Muchas gracias, Betty. Si alguien quiere agregar o corregir algo, adelante. A ver tú, Rolo, mi querido Rolando. Perdón, provecho. Bueno, Gracias. su señora mamá, por favor. ¿No está? Bueno, si no, Liz, que está al lado. No. A mí lo que me gusta y lo que se me ha quedado es que voy entendiendo lo de las 12 tribus, que no me daba cuenta, no sabía, me platicaban, pero ¿cómo no entiendo? Pero ahora sí, ya sé cuáles son las 12 y con todo. Todo muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿De tus hijas alguien quiere compartir algo?
Rolando sigue con el taco en la boca. Yo he entendido que no debemos transgredir la Torá, porque ya, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Que Yahweh nos puede castigar. Ya. Gracias. Ok, te agarré en curva. Está bien, Rolando. Gracias. Liz, Yadira. Yo he entendido que la Torá no es para salvación Ujú. y que la Tanakh es lo que dicen, bueno, como lo dicen ahora que es Antiguo Testamento, así lo dicen ahora otras personas, pero no es Antiguo Testamento. es el Tanakh o todo, no, sí, eso. Ok, Liz. ¿Y Yadis va a querer compartir algo? No sirve su audio. Ah, se salvó. Ok. Hola, Vero, buenas noches. Ahora le toca el turno a ver, vamos a ver. La familia Núñez. Hola, buenas noches a todos. Pues todo se me está haciendo, bueno, personalmente se me ha hecho muy interesante. Creo que no, la mayoría no hemos estudiado desde el inicio de esta manera y está muy didáctica, muy práctica, muy entendible y muy interesante. En una de las clases, se habló algo del nuevo pacto. No recuerdo qué clase. Y lo estoy buscando en mis notas, pero no recuerdo. Sí, es como pregunta, como que sí, podría decirme, por favor, qué es, en qué consiste y todo esto acerca de eso, por favor. Ok, mira, no es que no te la quiera contestar sobre el pacto renovado, ¿no? Que realmente la traducción correcta es un pacto renovado más que un pacto nuevo. Sí. Y parte de lo que lo habíamos leído en varias opciones, en varias partes de la palabra o de la Tanaj, es que lo vemos sobre todo en Jeremías. Pero, así que nos falta un poquito más llevar el orden para poder llegar a poder explicar un poquito mejor ese tema. Así que te diría, no desesperes todavía con eso, porque finalmente la renovación del pacto que Dios nos demostró al profeta Jeremías que iba a hacer tanto con la casa de Israel como con la casa de Judá, es lo que nos plasma Jeremías 30, 31, 32, 33. Así que, y eso es finalmente, una parte de eso es lo que estamos viendo que se cumple con lo que la misión que el Mesías vino a hacer a la tierra. ¿Sale? Entonces, más adelante te pregunto que lo vamos a poder ir desmenuzando y comprendiendo mejor, pero ahí va. Lo único que yo te diría es, la traducción correcta, más que pacto nuevo, es que es un pacto renovado. Okay. Y la diferencia entre renovado y nuevo, la manera en la cual yo esto lo puedo entender mejor, es todos aquellos que tenemos una computadora, alguna vez le instalamos Windows o le instalamos Office, ¿no? Y en una ocasión ese mismo programa tuvo una actualización, ¿no? O sea, no lo quitamos y pusimos uno nuevo. No le pusimos Google Word, sino seguimos funcionando con el mismo programa como Word, pero tenemos una versión actualizada, ¿no? La mejoraron, pero sigue siendo lo mismo, nada más mejorado. Entonces el pacto renovado es lo mismo, el mismo pacto, nada más que ahora de una manera en la cual él vuelve a hacer un pacto con aquellos que en un momento había tenido que apartar o cortar, ¿no? De plano con su pueblo. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Sí, está ok, bien. por ejemplo, de los temas que vimos las últimas 2 semanas, de todo lo que tuvimos que ver con lo que es la Torá, lo que es la ley oral, y todos estos temas que creo que en mucho fueron muy nuevos para todos nosotros, que antes eran conceptos que no manejábamos,
¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que te llamó más la atención o qué fue lo que más te impactó de ver esta información? Todo se me hizo muy importante e interesante. La última examen, bueno, las últimas preguntas en la número 1 que decía que si la Torah nos salva, pues no nos salva, pero sí y no. Nos salva, bueno, nos salva Yeshua, pero si no practicamos la Torah, pues no nos salva. Y ya, ¿no? O sea, no nos salva, pero tenemos que practicarla para que nos salve Yeshua, ¿no? ¿O no? Ok, Bueno, ok, sí, ¿no? Estoy incorrectamente, ¿no es correcto? ok. La salvación, ¿no? La remisión de nuestros pecados es únicamente en Yeshua, nada más. Sí, sí, pero hay que practicar la Torah, Ok, porque, o sea, sí, ¿no? bueno, y Hay que practicar. conocer a Yeshua y conocer y amar a Yeshua implica que lo que es lo que vamos a ver el día de hoy es que nosotros lo que estamos haciendo es estar conociendo y obedeciendo la instrucción, Obedeciendo, exactamente, ¿de acuerdo? porque, Porque lo sí, mismo sí, que del muchas tema que gracias. platicábamos con Sandy es uno de los versículos que leíamos el martes es el que me ama, ¿no? El que me conoce, De obedecer. ya no peca más. Entonces, por tanto, el que sigue pecando es entonces aquel que no le conoce. Entonces, no puede haber esa dicotomía entre conocerlo y amarlo y seguir pecando, ¿no? No tendría sentido. Gracias, muchas gracias, está bien. Lulu, tú, sí, Sí, buenas noches a todos. buenas noches. Comentábamos algo de los últimos temas de estas últimas 2 semanas, sobre todo que hemos visto sobre las diferencias, bueno, lo que es la Torá, lo que es la palabra de Dios, lo que es la palabra inspirada por Dios, lo que fue el tema de la Torá, la ley escrita, ¿no? La ley que Dios, las instrucciones que Dios nos dio, y la ley oral, de la cual estamos platicando las diferencias. ¿Con qué te quedaste de todo eso? Pues fíjate que yo no tenía claro lo de la ley oral. Bueno, sí sabía que era de hombres, ¿no? Pero el martes como que se me aclaró esa parte de en cuanto qué hizo Yeshua en cuanto a la ley oral y la ley escrita que fue inspirada por Dios. Entonces, pues lo importante pues de la ley oral es estar en la palabra para saberla distinguir. Exacto. Para que yo sepa, ¿no? ¿Qué es oral o humana? Es ir, ahí está la fuente, ¿no? Dios nos las dejó, eso. Exactamente, Ulu, gracias. A ver, ¿alguien más que me pueda compartir? Con esto estamos terminando. Entonces, ¿qué es lo que sabemos por definición? ¿Qué es la ley oral? ¿Quién me lo puede decir? Yo. Adelante, Maribel. Dijeron la clase pasada que es la interpretación de un rabino justo, un anciano sabio o un maestro de cómo se debe guardar un mandamiento escrito en la Torah. Esa fue la definición. Ok. Y según lo que estuvimos viendo, ¿de dónde surgió la ley oral? ¿Cuál es el origen de la ley oral? El origen, Ajá. bueno, es la interpretación de aquellos que conocían la Torah, pero era la interpretación de ellos, no es como tal la Torah. Ok, va por ahí. Sí, está bien lo que me dices, pero le falta un pequeño componente y vamos ahorita a repasarlo para seguir adelante. Un punto bien importante, si tú le preguntas a un judío, ¿de acuerdo? Oye, ¿cuál es el origen de la ley oral? Ellos lo que te van a decir es que al mismo tiempo que Yahweh en el monte Sinaí estaba dando la instrucción escrita que le daba a Moisés, simultáneamente le estaba dando aparte la ley oral. Ajá. ¿Ok?
Entonces, es esto más aparte, el tema que lo que ya Sandy el martes, de que es esa interpretación, o sea, a la ley oral también es la suma de la interpretación que un rabino justo hace de la instrucción y le empieza a dar su interpretación y su aplicación. Ujú, Entonces, ok. pero todo este concepto de la ley oral, la definición para un judío es que, eso es bien importante, que Yahweh mismo se la dio a Moisés, tanto la que era para la ley, la Torah escrita, digo, la ley escrita, Ajá, como la oral. ajá. Y hay que entender que eso es lo que ellos lo enseñan así, ellos lo creen así. Lo creen así, O sea, ajá. así es un dogma de fe. O sea, Sí, claro. porque así me dijeron y así fue. Tú no estuviste ahí para decir que no, ¿verdad? Ah, pues no, Ajá, yo no. tampoco estaba ahí. Ajá. Pero bueno, luego entonces, ¿qué evidencias nosotros podemos tener de que eso que ellos dicen de la ley oral sí fue real? ¿Qué evidencia tenemos? Si Pues la ley no, oral no es como ellos dicen, ajá, ¿qué evidencia no, tenemos sobre eso? pues Porque en no ninguna tenemos. parte de la Torah, en ninguna Ujú, parte de todo lo que es la Tanaj, ni ujú, tampoco, y tampoco en la parte del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, ujú, existe la mención tal cual ujú, de la ley oral, ¿no? Sí existe lo que vimos ujú, con Sandy, esa definición, estamos hablando de unos conceptos de cómo Yeshua atacaba esa tradición, esa enseñanza de los ancianos. Pero en ninguna parte habla de que Dios había entregado una ley oral, ujú. de ninguna Entonces no manera, hay evidencia. Ujú, ¿no? Yo así, oye, es que hay unos libros que un rabino escribió, bueno, pues sí, está bien, pero los escritos, ah, la misma instrucción que guió todo el pueblo de Israel durante miles de años, no existe nada que lo confirme. ujú. Y eso es importante tener nosotros muy claro porque así es como fue. Ahora, alguien te puede decir o te puede cuestionar, oye, pero por ejemplo, ¿cómo es que vemos en la Tanaj, o en este caso en la Torah, cuando vemos que dice que Adán ya tiene instrucción, Noé conocía las instrucciones de Dios, Abraham conocía las instrucciones de Dios, ¿no? Bueno, sí, ellos ya conocían cosas, instrucciones que Dios le había dado a ellos y se transmitían de manera oral. En aquella Ajá. época, la instrucción de Dios se transmitía oralmente, pero es muy distinto a que hubiese una ley oral. Ujú. Sí, sí. ¿No? Y eso es como que estoy queriendo comentar esto para todos, ¿no? Porque luego podemos confundir en que la instrucción oral es la ley oral, digo, esta forma de transmitir las instrucciones que anteriormente oral, quiere decir que era la ley oral que recibieron en el Sinaí, que vemos que eso no hay ningún sustento para confirmarlo, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué otra manera tenemos de saber bien esto o la diferencia entre la instrucción o la ley oral y la Torah? Es como dice Lulu, pues tenemos que conocer la Torah para poder distinguir la diferencia. Porque si no la conoces, lo que te digan que sea, tú vas a decir, ah, pues sí. Y es que está escrito, no sabemos dónde, pero está escrito en alguna parte. ¿De quién? Tampoco, pero está escrito. Entonces, la única manera de distinguirlo es sabiendo, ¿no? Tenemos que tenemos que empezar a tener conocimiento al respecto. Sí. Por ejemplo, el libro de Josué, que está en la Tanaj, que es parte pero que está en la Tanaj, ¿correcto? Fíjate que es. Josué es catalogado, el libro de Josué es catalogado como uno de los libros de los profetas. ¿Qué es la instrucción que recibe Josué? A él se le dice, cuida de guardar estos mandamientos, estas instrucciones. Está hablando de las instrucciones que recibió Moisés, lo que tú y yo vimos en semanas atrás y conceptualizamos como la ley de Moisés. La ley de Moisés son la instrucción que recibió desde el monte Sinaí
de parte de Yahweh y hoy conocemos como Torah. Y cuando Josué les dicho, guarda, procura seguir todos estos libros, de toda esta parte de la ley, toda esta parte de la Torah, estamos hablando de la Torah, que hoy definimos como la parte que fue escrita, no la oral. Si no le hubiesen dicho a Josué, oye, pues síguete las dos, ¿no? Cuida de observar todo, todas estas dos, y nunca mencionan al respecto de esa parte. Muy bien. Vimos que una de las formas en las cuales se le denomina o se le nombra también a la ley oral, se llama las obras de la ley o el Maseh HaTorah, que es la parte que vemos de la cual Pablo hace referencia en la carta a los Gálatas. Entonces ya entendimos que podemos diferenciar cuando habla de las obras de la ley, que no quiere decir que una persona esté viviendo haciendo Torah, son dos cosas muy distintas. Y por manejar estos conceptos, luego algunos de nosotros dicen que estamos queriendo judaizar, cuando lo que estamos queriendo hacer es entender las diferencias entre la tradición de los judíos y la enseñanza y la instrucción que Dios le da a su pueblo, a Israel, de los cuales ahorita el pueblo, el único tribu que podemos identificar de toda esa nación es a Judá, ¿de acuerdo? Muy bien, así que a esta pregunta va para todos. Tú y yo hemos estado libres, todos nosotros que somos no judíos, ¿de acuerdo? O al menos, no que yo sepa, aquí no hay judíos, ¿verdad? Ok, todos nosotros que somos no judíos, ¿estamos libres de las leyes orales? A ver, ¿cómo? ¿Estamos libres? Ajá, estamos libres de las leyes orales. Sí, Sí, Ok, en Tequis dicen que sí. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? sí, yo también digo que sí, Héctor. Y yo también. Y yo Lourdes, Jorge también, perfecto. ¿Quién más dice que está libre de, Sí, de leyes todos. orales? María Yo también. ¿Ok? Pues yo creo que no. Muchos de nosotros que venimos de una tradición religiosa, llámala la definición como la quieras llamar, venimos de una cultura donde se nos ha enseñado muchísimas tradiciones y leyes orales que no tienen nada que ver con la Torah. Nada. Yo decía leyes orales Ajá. pero de los judíos. Ok, los judíos, sí, sí, pero yo decía leyes orales, porque cuando vas a un lugar y te dicen, mira, esto es lo que Dios dice, ¿y dónde dice? Pues que es lo que él entendió que dijo Dios, que Dios te dice que lo que tienes que hacer, ya las en ley, y todos las seguimos, ya son leyes. Porque ¿qué diferencia hay que la diga un judío a que lo diga un padre, o lo diga un rabino, o lo diga un pastor, o lo diga un predicador? Si te inventan algo que no está y te dicen que así lo tienes que hacer porque así es como Dios quiere, ¿qué diferencia hay entre eso y las leyes orales de los rabinos? Ninguna. ¿No? Y recaemos exactamente al mismo. Y todos son porque queremos buscar la manera en nuestro entender de cómo es que tenemos que agradar mejor a Dios. Ahora, que los rabinos son personas mucho más instruidas y letradas en cuanto a la Torah, sí, por supuesto, ¿no? Que toda la cultura occidental. Mas, sin embargo, muchos de nosotros, y hablo en lo general, no puedo particularizarlo, hemos sido enseñados y formados bajo una cultura de muchísimas leyes y tradiciones orales, nada que ver con lo que dice la instrucción de Dios, nada. Algunos de ustedes que a lo mejor pasaron o forman parte todavía de algún grupo, congregación, denominación, etc. Por ejemplo, les va a sonar parecida a esta. Algún día les platicaron sobre el tema de las primicias. Entonces, de pronto, el predicador sacó de la Biblia, habló de las primicias y dio una enseñanza sobre que tienes que ofrendar tus primicias. Y sácate la cartera, ¿no? Y desde que le des la quincena completa hasta el aguinaldo total,
no te la bajan, y es de entregar tus primicias. Y eso no tiene nada que ver con lo que dice la Torah sobre las primicias y la fiesta de las primicias. Nada que ver. Otra, por ejemplo, alguna vez escuchando, hablaban sobre el tema de cuando estaba Daniel en el exilio en Babilonia y Dios le da en una profecía, dice, hagan esto, hagan aquello y construyan casas, ¿no? Y de ahí se pueden agarrar para decir, entonces lo que tenemos nosotros que hacer es hacer esto, que estamos ahorita en este tiempo de pandemia, en el exilio, lo que tenemos que hacer son hacer casas y de repente dices, ¿y eso de dónde salió? Entonces, de algo que está en la palabra, empezamos a adaptarla y dar instrucciones de lo que Dios dice que tenemos que hacer, cuando no dice lo que eso dice. Y de ahí podemos tener una gran cantidad de enseñanzas, ¿no? Inclusive hasta costumbres, como ahorita las de natividad, que estamos a punto de celebrar, que no son bíblicas. No entro ahorita en el tema de si alguien lo hace o no lo hace, está bien, pero vamos a dar un ejemplo. La Navidad no viene en la Biblia. Y sin embargo, en todos los grupos, en la mayoría de los grupos que creen en el nombre de Jesús, celebran las fiestas navideñas. Mas, sin embargo, no viene nada de eso en la Biblia. Y entonces, ¿por qué lo hacemos? No, es que celebramos el nacimiento de Jesús. ¿Y dónde dice que fue ese día? ¿Cuándo has visto ver pastores que salen a pastar con sus ovejas en invierno? En invierno no hay pastos. Ah, caray, nunca había pensado en eso. Entonces, resumen a la pregunta, ¿estamos nosotros no judíos libres de las leyes orales? Y la respuesta sería, pues no. Y si le pregunto a cada uno de ustedes, seguramente reflexionando se van a dar cuenta que hay muchas cosas por ahí que dices, ah, caray, pues sí, no lo había percatado. Héctor, entonces también la Semana Santa es una ley oral. Pues mira, la Semana Santa como la conocemos, que no es la fiesta de Pesaj, no es bíblica. Del Pesaj, una deformación de la fiesta y la tradición que se seguía en Babilonia, y seguimos la fiesta que la Iglesia romana impuso. Y la seguimos porque así nos la enseñan. Más bien es una forma de tradición. Pero todo esto que es tradición es lo mismo que podríamos hacer un signo igual con ley oral, ¿no? Porque la tradición de los judíos dice que así tenemos que hacerlo porque un rabino dijo que así sí tiene que ser, ¿no? ¿Por qué? Ah, pues porque así Dios lo dijo. Y si me dices, oye, ¿quién dijo? ¿Y quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Dios lo dijo? Pues Dios no lo dijo. Pero una persona interpretó que eso fue lo que Dios dijo. Y entonces la Semana Santa, pues sí, ¿no? Es cuando crucificaron a Jesús, es el periodo de la pasión de Cristo. Sin embargo, eso no es la fiesta de Pesaj. Ok. ¿Puedo concluir que todo aquello que no viene en la Biblia es una ley oral? Como un concepto que estamos ahorita aquí nada más para tratar de identificar que estamos nosotros a veces con mucha contaminación de cosas que no son de la palabra, de la instrucción, sí. Pero sabemos tú y yo que esa aplicación tal cual, de que esto es una ley oral, pues no, porque nunca hemos manejado el concepto de una ley oral. Es decir, el efecto en nuestras vidas aplica. El concepto de la palabra ley oral, no, porque no es como tal. No sé si puedo hacer la distinción de este ejemplo, ¿no? No es un ejemplo para mostrar cómo las tradiciones contaminan nuestra vida o nos desvían de nuestra relación de la manera que Dios quiere que la llevemos. Muy bien, ok, vamos a ver esta. ¿Qué dice Juan 14:21? Ahí está en pantalla. ¿Quién me lo puede leer? Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Ok, este es el versículo clave. Ya, punto. Oye, es que el pastor, mi amigo, mi comadre, mi padre, me dice que
así es como siempre lo hemos hecho, porque así es como entendemos, y esta fecha es muy bonita y así lo hemos hecho toda la vida, pues está bien. Pero Juan 14:21 dice que el que guarda sus mandamientos, los del Padre, y los hace, esos son los que lo aman y esos son los que serán amados por él. Entonces, pues no podemos jugar con la ambivalencia de unos sí, pero otros no. A veces sí, pero a veces no. Si así fuese tu relación con tu pareja, a veces sí, a veces no. A veces te hago caso, a veces no. A veces te amo, a veces no. Pues ahorita ya estaríamos todos de patitas en la calle, ¿no? Entonces, ¿es un sí o no? Bueno, ¿quién me puede ayudar rápidamente a ir al Evangelio de Mateo 23, capítulo 23, del 3 al 4? Y con esto termina este tema del repaso sobre el tema de la ley oral y el punto que ¿Del estamos 3 viendo. al 4? 3 al 4. Sí, doctor, a ver, si fuese usted tan amable. Ajá. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ok, Hasta aquí ahí, está ¿verdad? Yeshua platicando, hablando a la gente sobre los fariseos. ¿Ok? Ujú. Y les dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Quién me puede leer de nuevo lo que dice el versículo 3? A ver, Vero, ¿qué dice el versículo 3? Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme, es que tengo mal la pantalla, conforme a sus obras, ¿2 horas? porque dicen y no hacen. Ok. No sé si te hace contradictorio lo que Yeshua está diciendo aquí. Primero dice, todo lo que digan, hazle caso, pero no hagas lo que ellos hacen. Entonces, no entiendo. Y luego sale de la sinagoga y les dice, no les hagas caso a esta bola de hipócritas. Oye, pues, no te entiendo, a ver, ¿de qué me hablas? Primero sí, luego no. A ver, ponte de acuerdo, Yeshua, porque como que no te pones bien. Lo que yo no había entendido hasta hace poco, hasta hace un par de años atrás, es lo que se refiere en el versículo 2. ¿Sale? Lulu, ¿puedes leer qué dice el versículo 2 de este Evangelio de Mateo? Yo, Sí, es tú, que Lulu. somos dos. Ok. Ah, sí, El Lourdes Mondragón. ¿Cuál Lulu? gracias. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ok, ¿quién entiende qué es una cátedra? Es una enseñanza, ¿no? Oh, ok, una enseñanza. Yo pensaría, pues sí, cuando vas a la universidad, llega el maestro, da su cátedra, ¿no? Hace su exposición y todos los alumnos ahí sentados, más hasta en salones que son así como que circulares, ¿no? Entonces, esa es la imagen de cátedra, ¿no? Si alguien hubiese visto estos videos de las ponencias en la Universidad de la UNAM o en otros países, la cátedra, ¿no? Pero eso está mal conceptualizado, porque aquí lo que se refiere, la cátedra, es en la sinagoga, hay como un banquillo donde se para la persona y lo que lee son las escrituras. No puede decir nada, solamente puede leer las escrituras. ¿Ok? La Tanaj, la Torá, los profetas y los escritos, nada más. No puede dar su opinión, no puede dar qué él piensa, no es como un conferencista que agarra un versículo y se echa un choro de 4 horas basado en un versículo contando su vida personal. No, aquí se sienta y únicamente abre el rollo y lo lee, lo cierra y se para del banquillo y se baja. Esa es la cátedra. Por eso Yeshua dice, cuando están en la cátedra de Moisés,
lo que está diciendo es cuando ellos se sientan y leen los rollos, versículo 3, eso es lo que ellos digan, eso háganlo. Pues eso lo compara después. Porque lo que ellos hacen, estos hombres que leen los rollos, una cosa es lo que leen en la cátedra de Moisés, punto y coma, y otras cosas son los que hacen cuando se bajan de la cátedra de Moisés. Entonces, cuando estén arriba, hazles caso, porque van a estar leyendo la palabra de mi Padre. Cuando estén abajo, no les hagas caso, porque entonces ya se murió el asunto. Esa es la diferencia cuando están leyendo la instrucción a cuando están haciendo las obras de la ley. Claro. Ahora sí, esta fue como que más, ya les di, ya vimos un poquito más de luz porque estas diferencias que antes no entendíamos. Sí. Yo pensé que estaban en la cátedra de la UNAM, pues ¿qué diferencia había? Pues no, nada que ver. Perfecto, muy bien. Vamos a comenzar. ¿Quién me puede decir qué es el Evangelio? Un tema y un concepto súper dominado por muchos de nosotros de tantos años que tenemos de conocer a Jesús. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién me puede decir qué es el Evangelio? ¿Puedo, Yadira. Héctor? Sí, el que quiera hablar, por favor, adelante. Los Núñez, Maribel, Yadira, Jorge, la Torá. Claudia. Ay, los parasitos siempre me andan echando a perder la pregunta. Muy bien, sí, para los demás, ¿quién me puede definir? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, son las buenas nuevas, ¿no? ¿Y cuáles son las nuevas? ¿Perdón? Sí, perdón. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Yeshua vino y que a través de él somos perdonados y podemos entrar a la presencia del Padre con la obra realizada por Yeshua. Perfectamente bien contestado. Digno de toda una cátedra del siglo XXI. Perfecto. Pues la verdad, a ver, Maribel, ¿alguna vez tú participaste, fuiste, hiciste estas que llaman campañas de evangelización, cruzadas, ¿no? Estos eventos donde grupos se organizan y salen a un lugar, a las calles, a las plazas, a los parques, a los hospitales, con el propósito de evangelizar? Sí. Ok. Cuéntame rápidamente, más o menos, cómo pasaba esa dinámica. Una vez que agarraban, se veían, se ponían de acuerdo y salían, ¿qué es lo que hacían? Ibas a un lugar, te encontrabas con un pelado, así todo sin pelo como yo, pelado, al final de cuentas, un pelado. ¿Qué le decías? Pues le compartías de la palabra, ¿no? Le invitabas a que recibieran a Jesús en su corazón con base en la palabra. A ver, por ejemplo, me Eso estás es. compartiendo a mí, ¿no? Voy a usar Ajá. con todo el respeto, voy a usar tus palabras, ¿sale? Ajá. Me encuentras a mí y me compartes de la palabra. A ver, compártame así muy rápido en un par de minutos. Es, pues bueno, no empezabas así como con los versículos como tal, sino más bien como una plática. Y y pues primero preguntabas si creías en Dios, si lo conocías Sí, y si sí te lo gustaría conozco. Aceptarlo Aceptarlo, en tu corazón. En mi corazón, pues Él está en todas partes, ¿no? Sí, sí está en todas partes, pero no es lo mismo a que esté en todas partes a que esté también dentro de ti o contigo. Ah, ok. ¿Qué tengo que hacer para que esté dentro de mí o conmigo? Solo confesarlo con tu boca Ok. y decir que Jesús es el Señor. Ok. Y ya si lo confieso, ya vive, ya está conmigo. Ajá. Ok, lo hacemos. Y después de eso, ¿qué hago? Ya le hice, ya. ¿Tantán? Ya me apunté. No. Es todo un proceso de conocimiento, de aceptarlo, de realmente creer en Él y hacer lo que Él nos enseña, ¿no? Ok, y ya más para terminar, para saber si le entro o no le entro. ¿Qué es lo que Él nos enseña?
nos enseña cómo vivir, cuál es la verdad y a vivir una vida, a justificarnos para la eterna salvación, ¿no? Ok, perfecto. Ya no voy a decir más. Nada más yo te hubiese preguntado, ¿salvarme de qué? Pero bueno, ahí la dejo. Ya. Sí, claro. Ok, pero bueno, y creo que muchos conocemos más o menos esta dinámica, ¿no? Fue lo que en amor nos enseñaron y muchos de nosotros con amor lo hacíamos o lo hacemos, Sí. ¿de acuerdo? Ujú. Pero vamos a ver que el concepto de evangelio como tal lo sintetizamos y así fue como a mí me enseñaron muchas veces, es la vida, es la vida de Jesús, ¿no? Su vida, su muerte, sepultura y resurrección. Y ese es el evangelio. ¿Me equivoco, Lulú? ¿Lulú Mondragón? No. Si me dice sí, es que sí es cierto, no que sí me equivoco. ¿Vale? Bien, sí, pues yo lo veo bien, lo escucho bien, así es. Entonces, y es el concepto que Pero tenemos de evangelio, pero vamos a ver un poquito más al respecto, fíjense. Vamos a irnos a, aquí no lo tengo, ok. Vamos rápidamente a sus Biblias, quiero que abran, vámonos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Ujú. Y vamos a leer del 1 al 4. Antes que otra cosa, ¿quiénes son los corintios? Así, muy en resumen. Pueblo. Ok. Son del pueblo que estaban buscando que regresara. Ellos eran parte de esa casa de Israel que está comenzando a regresar. ¿De acuerdo? Esos están en Corintios. Ok, vamos a leer rápidamente 15 y versículo 1 al 4. Así que, a ver, déjenme un segundito, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Un momentito. Primera de Corintios 15. Porque vamos a verla juntos. Fíjate, 15, versículo 1. Además os aclaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveran. Por el cual asimismo, si retienes la palabra que te he predicado, son salvos, si no creíste en vano. Fíjate lo que dice el versículo 3. Porque primeramente te he enseñado lo que yo mismo recibí. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que él primeramente recibió? ¿Quién está escribiendo esta carta? ¿Quién me puede decir? Pablo. Pablo. ¿Qué fue lo primero que Pablo recibió en su formación e instrucción? La Torah. Entonces, vamos empezando a ver como que lo que dice entre palabras, ¿de acuerdo? Sin agregarle conceptos. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Después, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? A este punto, lo que hemos visto antes, estas últimas semanas, ¿cuáles son las Escrituras? El Antiguo Testamento, la Tanaj, ¿no? La Tanaj. Vientos, Vero. El antiguo Tanaj. La Tanaj, ¿no? Entonces, está hablando de que esto está enseñando él lo que está conforme a la Tanaj. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Las A la Tanaj. Escrituras. Entonces, hasta aquí podemos decir, como le dije hace poquito a Lourdes Mondragón, el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados
conforme a lo que dice la Tanaj. Y que fue sepultado, como dice la Tanaj. Y que resucitó el tercer día, conforme a la Tanaj. ¿De acuerdo? Si agarramos esta porción de Corintios, eso es el Evangelio. Ahora, a lo mejor en sus Biblias, al final del versículo 3, trae un signito, una letrita, un número, que hace referencia como un pie de nota. ¿Alguien en sus Biblias lo tiene? Sí, Isaías 53, del 5 al 12. Exacto. Entonces, esta cita que él está diciendo, que está diciendo Pablo, sobre que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, hace referencia al profeta en Isaías. Ahorita no vamos a entrar en ese tema, pero es decir, de lo que está hablando, que es el Evangelio, está citando y direccionando, aventando la flechita, el botón de enter de la computadora, de tienes que leer Isaías para que entiendas qué es el Evangelio. ¿De acuerdo? Hoy no vamos a entrar al tema de Isaías, si no nos va a alcanzar el tiempo, pero veremos más adelante. Entonces, si fuese ese el caso, imagínate que estuviésemos en el tiempo aquel, tendríamos que ir a buscar a Isaías, tocar a su puerta y decirle, oye Isaías, lo que escribiste aquí en tu libro, en el capítulo 53, ¿de dónde lo sacaste? Y fíjate, lo que te quiero decir es, a un profeta, tú tendrías que decirle o preguntarle siempre de dónde o de qué parte de la Tanaj, perdón, de qué parte de la Torah estás diciendo lo que estás diciendo. A un profeta de esos de hoy, tendríamos que cuestionar y decirle, ¿eso que estás diciendo, de qué parte de la Torah lo estás diciendo? Y entonces seguramente Isaías nos enseñaría de dónde, y lo vamos a ver más adelante, habla la Torah sobre que el Mesías tenía que morir por nuestras transgresiones. Y lo vamos a ver más adelante. Pero sí lo dice. Y por eso es que lo dice. Y es lo que, en este caso, Pablo está haciendo referencia. Versículo 14. ¿Quién en su Biblia tiene una referencia al final del versículo 14? Versículo 14 tiene ahí un final, un numerito, una letra, y tiene que mandarte una referencia hacia el Salmo 16 y a Oseas 6. Que entonces, entre palabras, para un Pablo, citar lo que estaba diciendo, estaba haciendo referencia a lo que el Salmo y Oseas estaba escrito. Que hoy tú y yo no sepamos ni lo que sea un Oseas, que no es una palabra presa, o sea, es un profeta, no entenderíamos de qué está hablando Pablo y le atribuiríamos un sentido bien simplista para explicarlo. Diríamos, pues este es el Evangelio. No, te está remitiendo para allá. De eso es lo que estamos queriendo hablar el día de hoy. Bien, voy a mostrártelo de otra manera. Vamos a irnos a la primera carta de Pedro 4:17. Primera carta de Pedro 4:17. ¿Puedo leer? Sí, por favor, adelante. Dice primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ok, gracias. Entonces, ¿quién me lo contesta? ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? Si el Evangelio, según lo que leímos en Gálatas, dice que es
la muerte, la sepultura y la resurrección de Yeshua, entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que obedecer? Como ya en un programa de tele, que alguien me explique. La Torah. Bueno, sí, pero aquí según Pedro y con lo que leímos en Gálatas, no podemos todavía hacer esa conexión. Porque Gálatas dice, el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Yeshua, como está escrito. Ok, sí. Y en Pedro dice que se tiene que obedecer el evangelio, porque si no el juicio llega por ahí. Y entonces le preguntas, ¿y entonces qué tengo que obedecer el evangelio? Yo nada más como que darte unos conceptos que lo que buscan hacer es como que contrapuntear y darnos cuenta como que falta algo para que todo esto pueda tener pueda ser congruente, ¿no? Y se pueda definir a sí misma. Y con estos elementos aislados vemos que no se lo puede definir por sí misma. ¿Voy bien hasta ahorita o me regreso? Bien. La última cita, Héctor, ¿cuál era? Perdón. Primera de Pedro 4, Ajá. 17. 4:17, gracias. Entonces, mezcla estas dos citas. Si mezclas Primera de Corintios 15, donde dice que primeramente se enseña que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, entonces, ¿qué tengo que obedecer? ¿Que Cristo murió? No, pues, ¿cómo obedezco eso? No aplica. Ujú. Y que fue sepultado. ¿Y eso cómo lo obedezco? Digo, puedo quererlo, como Maribel me ofreció en el parque donde me compartió, que le creyera. Ok, puedo creerlo. Pero según Pedro, pues no puedo obedecerlo. Nada más lo creo. Ok, vamos ahora ahí mismo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Y si Carmen tiene subirle la mano, a ver si nos puedes tú leer, Carmencita. Sí, hola. Qué ¿Cuál gusto capítulo verte. era? Primera carta Sí. de Pedro, capítulo 1, 22. 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Perfecto. Aquí lo que vemos en este versículo dice, por la obediencia a la verdad. ¿La obediencia a qué? La Torah. Ok, ya empezamos a entender que la verdad a qué hace referencia, ¿de acuerdo? Entonces, obedeciendo a la Torah. Vamos bien. Versículo 23, Carmen, ¿qué dice después? Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y pausa aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dice la palabra de Dios, ¿de cuál palabra estamos hablando? De la Torah también. De la Torah. Y Torah. tanto que fíjate, después sigue el mismo versículo, porque, dos puntos. ¿Alguien se acuerda de esto que leímos hace unas semanas atrás? Toda carne es como hierba. ¿Ya les sonó? ¿Se acuerdan de esto? Y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25, Carmen, ¿qué más sigue diciendo? Dice, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿What? ¿Qué hubo? Aquí está citando a Isaías. Te está diciendo que esto, que es la cita de Isaías, que en este caso Pedro está otra vez citando, es el Evangelio, que es la palabra anunciada. Ajá. Oye, no, es que espérate, el Evangelio no. El Evangelio es que Jesús vino, empieza en el año 0, Él murió, lo sepultaron, resucitó, y eso es lo que predicamos porque esa es nuestra fe. No, el Evangelio es mucho más grande que eso.
sea, abarca mucho más que solamente lo que culmina esta parte de la historia con lo que Jesús hace. Esa es la palabra. Y continúa después el versículo. Ok, entonces, cuando dice aquí que es, según lo que acabamos de leer ahorita, en el versículo 25, ¿qué es lo que hay que obedecer? La palabra de Dios. Porque dice que esta vive y permanece para siempre. Es eterna. Y esa referencia la encontramos en Isaías 40:6-9, que es lo que Pedro está citando en su primera carta. Ok. Ahí les da un poquito. Saquen sus apuntes, saquen sus líneas del tiempo, las gráficas, las flechitas que habíamos hecho. ¿En qué año fue escrito Isaías? Bueno, una más sencilla. Para la época de Isaías, ¿qué es lo que había escrito en ese momento? ¿Qué es lo que había escrito en ese momento a lo cual Isaías tenía acceso? Solo la Torá. Solo la Torá, ok. ¿En qué año más o menos fue escrito Isaías? Por el 700. ¡Wow! Antes ¿Quién contestó eso? Antes del cautiverio de Babilonia, ¿no? Perfecto, sí. Isaías escribe después de que el reino del norte fue llevado cautivo por Asiria. Y él escribió esto antes de que el reino del sur fuese llevado cautivo a Babilonia. Muy bien, Claudia, así me sorprendiste, vientos. Entonces, por ahí el 720 y tantos al 600, en ese rango, así que dentro de ese siglo, es en el tiempo que Isaías escribe, y lo que conocemos como el libro de Isaías, ¿de acuerdo? Para ese momento, ¿cuánto tiempo ya había transcurrido desde que había sido escrita la Torá? A ver, los niños de Tequis, para que no se me duerman, Rolando. ¿Cuántos años aproximadamente habían pasado desde que la Torá había sido escrita a cuando Isaías estaba escribiendo esto? Son 1500, 1000. llevamos 7, le quito 1. 1000 años. Casi, 800, 900, por ahí andaban. Ya más o menos, ¿quién quita algo, no? Más o menos 800, 900 años llevaba la Torá escrita. La Torá en ese momento todavía estaba sola, no le había sido agregado más escritos. Cuando Isaías escribe lo que Dios le dio por escribir. Entonces, cuando Isaías escribe esto, dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, ¿de cuál palabra estamos hablando que permanece para siempre? La Torá. Entonces, si Pedro dice, este es el Evangelio, y del Evangelio está citando, el Evangelio es refrendando lo que está escrito que dice Isaías, que es la palabra que permanece para siempre. ¿Cuál es la palabra que permanece para siempre? La Torá. La Torá. No, espérate, esto está muy complicado. Era más fácil pensar que Jesús murió, resucitó y lo enterraron. Esto está más fácil. Vámonos. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Cristi? A ver, bueno, yo es que estoy llegando y a ver que Isaías escribió su libro, bueno, escribió los versículos en el año 700, más o menos en el año 700 después de, ya me hice bolas, después de que La conquista de Irlanda. se escribió la Torá, o fueron 900 años, ya ahí ya me perdí. Ok, la cronología de tiempo más o menos es esta.
La Torah fue escrita aproximadamente 1500 años antes de Yeshua. Sí. ¿Ok? Aproximadamente por ahí 720 al 605, los 700, es cuando Isaías escribe, él escribe esto. Entonces, si Isaías escribe para por ahí 700 antes de Cristo y la Torá fue escrita 1500 años antes de Cristo, habían transcurrido aproximadamente 800, 900 años entre que la Torá se escribe, Isaías escribe y llega el tiempo del Mesías. Ah, ok. Héctor, ¿te puedo hacer una pregunta? Si puedo contestarla, sí. Gracias. Bueno, a mí me cuesta trabajo entender esto que estás explicando, que el Evangelio está en la Torá, pero en este momento yo estoy pensando, a ver si estoy correcta, lo que expresan los sábados. Cuando estamos leyendo ahorita el Génesis o Bereshit, ¿sí estoy bien? Bueno, comentan algunos hermanos y hermanas que esto es profético, yo lo he oído mucho los sábados, que dicen, identifican que algo es profético. Entonces, eso profético que ellos comentan, digo porque yo aún como que me cuesta trabajo identificarlo, pero lo estoy aprendiendo, ¿es el Evangelio? No, muchas veces lo que están hablando es de la sombra profética de la obra que iba a ser el Mesías. Y de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Pero no necesariamente es el Evangelio. Vamos ahorita con el tema, con lo estamos cerrando, vas a darte cuenta que el Evangelio es toda la instrucción, pero mejor no te lo comento ahorita. Al final que llegamos a la conclusión que espero que podamos llegar, se puede responder la pregunta que me estás haciendo, ¿no? Ok. ¿Qué es el Evangelio? Que este es finalmente el tema, es identificar qué es, desde el punto de vista bíblico, qué es el Evangelio. Justamente este es el punto que queremos llegar, mi querido Lulu. Dame unos minutitos más. Y Gracias, terminando. Gracias. Así que cuando vemos acá, cuando dice, esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada, según dice Pedro, ¿quién de ustedes tienen por ahí su referencia Strong? Porque vas a darte cuenta que es la misma palabra que vamos a usar. Yo tengo la palabra clave. ¿Sí es o no? ¿Cuál es? Ayuda. El versículo 25 que dice, y esta es la palabra que por el Evangelio, esta palabra Evangelio, en el versículo 25, la referencia Strong, ¿cuál es la palabra original que se usó en el griego? Ya me perdí, disculpe. Ok, ¿tienes una referencia Strong? ¿O estas herramientas que hemos visto que puedes sacar en la computadora o en el teléfono? No, creo que no. Disculpe. Ok. Es bien importante, de verdad, que puedan darse la oportunidad de buscar estas herramientas, porque una manera de poder comenzar a ver esto de manera un poco más profunda, identificar cosas que fueron mal traducidas, es únicamente, por ejemplo, tomando la referencia Strong. Y entonces en el versículo 25, cuando dice la palabra evangelio, sería bueno entender cuál es la palabra original que usan para evangelio. A ver, denme un segundito. Referencia Strong. Es 1 Pedro 22. 22. 25. Primera de Pedro.
Un segundito, 22, 25. Bueno, Héctor, te Sí. puedo preguntar. Cuando nosotros estudiábamos, bueno, veíamos que el Evangelio son las buenas nuevas, ¿no viene por ahí? Sí. Entonces, si tú tomas esta palabra evangelio, que la referencia Strong en el griego es evangelizo. Pero no quiere, Evangelio no viene por ahí de las buenas nuevas. Y entonces, la traducción de evangelizo es buenas nuevas. Ujú. Y ahorita vamos a ver más adelante el significado que esto puede tener. Ok, pues eso es lo que yo he aprendido, nada más. Entonces, evangelio en griego es evangelizo. La traducción de evangelizo son buenas nuevas. Ujú. Pero hay que acordarte algo. Cuando Pedro escribió esto, él no lo escribió en griego. Entonces, el sentido de evangelizo, que es buenas nuevas, él está después citando a Isaías. Ajá, Él está sí. citando a la palabra de Dios, a la Torá. Entonces, que tú y yo en español le llamemos buenas nuevas, fue el hecho de que en griego le pusieron evangelizo, traducido buenas nuevas. Pero lo que Pedro estaba citando era la palabra de Dios, que es la Torá. Para ahorita tú y yo podemos decir las buenas nuevas, el buen mensaje es la Torá. Que tú y yo no amarrábamos que es lo mismo, no quiere decir que eso es lo que Pedro estaba explicando en ese momento. Ujú. No sé si lo revolví. Que vi a Lulú como que está queriéndose jalar los cabellos. No entiendo. Es que mira, tengo aquí el Strong y efectivamente, yo no tengo el libro, por eso me tarda un poco más. Ajá. Sí, es lo que tú dices, aquí está el buen mensaje, ¿no? Dicen el Strong. Bueno, entonces, es que, ¿sabes? Yo creo que me está costando trabajo porque para mí el Evangelio, por toda mi vida, que ya es muy larga, nada más está en el Nuevo Testamento. Y ahorita, bueno, desde ya tiempo que me dicen que está también en la Torá. Eso no lo ves. No me queda todavía claro. Ok. Me cuesta trabajo, Héctor, eso es lo que pasa. Te entiendo, fíjate. Vamos a sustituir lo que dice en la primera carta de Pedro, las palabras. Versículo 25. Y si Sandra anda por allí, que me pudiera apoyar, estaría fabuloso. Fíjate. Dice, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Sí, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y aquí yo tengo señalado que esa palabra es la Torá. Y esta es la palabra que por el Evangelio... Ok, sustituye Evangelio. Evangelio sería en griego evangelizo. Evangelizo significaría las buenas nuevas. Ok, bájamelo ahí entonces. Y esta es la palabra que por las buenas nuevas les ha sido anunciadas. Ajá. Ok. ¿Qué es lo que el versículo 23 citó Pedro que dice? Esto son las buenas nuevas. Versículo 23, ¿qué fue lo que citó? Siendo renacidos, ¿sí? Ahí ese. ¿Sí? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece
para siempre. Ok, entonces la palabra de Dios la vamos a sustituir por Torah porque sabemos que para un Pedro hablar de la palabra de Dios es igual a la Torah. ¿De acuerdo? Siendo Entonces, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la Torah de Dios, que vive y permanece para siempre. Claro, ¿verdad? y luego Sí, dice, te encanta. luego fíjate cómo dice, porque, y lo que hace, él cita a Isaías. Cita a Isaías cuando Isaías hace referencia a que la Torah es eterna. Cuando dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba, la hierba se seca y la flor se cae. Es un cachito, pero si sigues leyendo esa porción de Isaías, habla de que la Torah, la palabra de Dios, es eterna. Permanece para siempre. Si no conoces Isaías, va a decir, pues sí, la carne y la hierba, pues era vegetariano y también comía hamburguesas. No, está citando a que la palabra de Dios es eterna. Le faltó ahí un cachito. Luego sigue diciendo Pedro, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra de las buenas nuevas que te es anunciada. ¿Cuál? La que Isaías había dicho que es eterna. ¿Cuál? La Torah. Entonces, si no arrastramos todos estos conceptos que son el fundamento para entender lo que escriben los discípulos, vamos a adoptar una visión con que, pues nomás nació Jesús, murió, se resucitó y se volvió a subir. No, pues es el cumplimiento completo de lo que la Torah estaba avisándonos. Sí, es que creo que en mi caso es un cambio completo de una estructura limitada que he tenido a través de la enseñanza desde pequeña de la Iglesia Católica, y el Evangelio es esto y esto es Jesús, y entonces toda mi vida he asociado el Evangelio nada más con Jesucristo, con Yeshua. Entonces ahora... No sé. Claro, es más, lo que yo veo en este momento es que lo hacen muy chiquito. Muy simplista, así, nada más es esto. O sea, ¿cómo simplificar algo tan grande y tan maravilloso y tan complejo que Dios tuvo que diseñar para encontrarte a ti, encontrarme a mí, rescatar a su pueblo e invitar a todos aquellos que quieran en algo tan simple? No, esto es mucho más elaborado. Sí, pero sí, así es. Esto no lo enseñas ahí en cuando sales como Maribel a la plaza comercial a compartirle a alguien para que conozca la salvación. No te da tiempo, ¿no? Pero una vez que conoces la salvación, que es en Yeshua, este es el camino que tenemos todos, el llamado a conocer para saber obedecer. Gracias, Héctor. Vamos poco a poquito, ahí va. Miss Teacher Sandy, seguramente vas a tener mucho contenido que agregar en todo esto, por favor. Perdón, pero alguien quería preguntar algo antes. Bueno, yo, Héctor, Claudia. Sí. Yo. Aquí tengo, fíjate que aquí tengo la versión Kadosh, y ahí en Primera de Pedro, capítulo 1:25, ¿me lo puedo leer como? Sí, por favor. Sí, Claudia, gracias. ¿Qué dice? Dice, mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Además, esta palabra es las buenas noticias que han sido proclamadas a ustedes. Entonces, en vez de tomar el término griego evangelio, le da el significado del evangelio, que es buenas nuevas. Buenas nuevas, buenas noticias. Que es el mensaje, y aparte recuerden, si Yeshua era la Torah viviente, ¿qué es lo que él iba a compartir? ¿Qué es lo que él nos iba a decir? Y de lo que él iba a hablar, de la Torah. ¿Qué es lo que él cita? La Torah.
Y la otra también es que desde Bereshit 1:1, o sea, desde que dice en el principio hasta el último Apocalipsis, todo habla y es de Yeshua. ¿Sí? Como hace ratito comentaban, cuando se dice, es una visión profética que decía Lulu. Cuando decimos es una visión profética, quiere decir que es lo que va a pasar cuando llegue Yeshua. O bueno, cuando llegó, en el tiempo que llegó, y también para su segunda venida. Entonces, ese es el comentario que se hace. Entonces, la buena nueva o el buen mensaje que se comparte, pues es la Torah, y retomo, y repito más bien, reitero, es Yeshua, la Torah viviente, y él citaba la Torah. Por ende, el buen mensaje, o lo que conocemos también como mal llamado evangelio, es eso, es hablar de la Torah. Ahora ya sabemos qué compartir, ¿verdad? Con aquellos cuando les queremos decir e invitar y pues compartirles, ¿no? Ya nos quitamos esa cita que teníamos tatuada de Romanos, ¿qué es? Que por cierto 10. Paréntesis, nunca me aprendí, siempre decía 9:10, no, 10:9, ¿sí? Entonces, luego hasta cuando me tocaba dar el mensaje de bienvenida a los nuevos en la congregación donde estábamos con el teacher Héctor, tenía la diapositiva y decía Romanos 10:9. Yo, sí, Romanos 9:10 nos dice no sé qué. Yo, o sea, ¿qué onda? No sé por qué nunca, no sé si a Cristi le tocó estar presente en alguna de esas o a Maru, pero nunca me la grabé en orden, como dice el teacher Héctor, la dislexia, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el mensaje y ese es lo que nos hace ser y estar aquí hoy. ¿Sí? Acuérdate que también en Deuteronomio dice, escucha Israel. Y lo que escucha Israel, ¿qué es? La Torah. Lo que escuchamos nosotros es la Torah. ¿Sale? Perdón, teacher, ya, me caí. Perdón. Gracias. Perdón. Entonces, ahora cuando se le comparte a una persona, no se lleva ese mismo mensaje. Entonces, ¿qué sería si se les dice? Porque pues para ellos es muy difícil que se les diga, oye, te invito a conocer la Torah o el amor, ¿no? Cristi, ¿Verdad? agarras tu Biblia y lo agarras a bibliazos. Eso es lo más correcto. No es cierto. No, mira, tiene que ser algo, una plática, tiene que ser que recordemos nosotros cómo fuimos llevados, cómo fuimos traídos. No puedes llegar a rajatabla a decirle, haces Torah porque si no eres pecador y te vas a morir. No, pues no. Digo, ya de por sí vamos muertos por no tener la palabra y por no conocerla. Entonces, pues no podemos hacer eso. Ahora sí, algo que sí te puedo decir y que al principio yo no lo hacía y yo creo que por eso no tuvimos éxito en cursos anteriores, es que te pongas a orar. Esa es la invitación. Ponte a orar. Antes. Si es que vas a ir con una persona específica. En todo momento ponte a orar y en todo momento estúdiale tú. Para que cuando te sientes, a lo mejor alguien que no sabe nada, pues bueno, le empiezas por cosas sencillas o por, Dios va a poner que, ¿verdad? O de lo que tú has estudiado, en ese momento te va a venir, claro, esto que dice en la Biblia, entonces lo compartes. Y la otra es también, una es esa que lo que te ponga, y la otra es, recordemos que dice la palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás platicando? En todo tiempo y en todo momento, si tú estás firme en la instrucción, eso es lo que vas a compartir. Y te puedes encontrar con personas que te van a agarrar versículos como los que estudiábamos el martes pasado. Es que aquí dice que maldito el que siga la ley, entonces ya la ley está abolida. ¿Sí? Entonces, tú ya estás conociendo hoy que eso, pues, es una transliteración, que no es así, que se refiere a lo que ellos tenían, que era, pues, la instrucción, ¿sí? Entonces, ese es el punto, al final del día,
que tú estás estudiando hoy, que tú estás conociendo hoy, y vas a compartirlo así, pues como platicas, ¿no? Tranquilamente. Sí, claro, porque Con no amor. puedes llegar a imponerle nada a nadie. Es como aquí nosotros ahorita, ¿no? Eso es lo que te compartimos y que siempre te decimos, no nos creas, revisa lo que dice la palabra y si algo no te cuadra, si algo dices, ¿sabes qué? Aquí me está brincando esto y no me está haciendo match con lo que me estás diciendo, lo revisamos con mucho gusto, ¿sale? Ujú. Y de eso se Gracias. trata. Gracias, Cristi. Ya me voy, teacher, perdón. Gracias, Andy. Entonces, vamos a hacer un poquito más de sustento de lo que estamos ahorita platicando para ayudar a todos, en especial a Lulú y a todos los demás. Fíjate. ¿Qué pasa ahorita, como decía Cristi, cuando le compartes a alguien, ¿no? Obviamente, le invitas a recibir, o le decíamos en aquel tiempo, es, conoce a Jesús, y después de eso, ¿qué sigue? Como me preguntaba Maribel, ¿y ahora qué hago? Y muchos me decían, pues léete el Evangelio de Juan, y lo lees de Juan, pero y luego, ¿qué? Pues como que no agarro la onda, ¿no? Entonces, si entendemos que el Evangelio es igual a la Torá, ¿desde cuándo existe el Evangelio? Lo que hemos estudiado en estas semanas. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde siempre. Ok, vamos a ir rápidamente a la carta a los hebreos, la cual escribe Pablo a los hebreos. ¿Te has puesto a pensar quiénes son los hebreos a los que le escribió? Ah, caray. Pues es el pueblo de Dios, ¿no? Los hebreos. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Fíjate, no le está diciendo a los judíos. No es carta a los judíos, ni a carta a Belén, ni a carta a Garza. O sea, le está hablando, hace una carta a los hebreos. Y esto es bien interesante porque entonces, tú y yo hicimos un pequeño curso de la historia de una familia, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes son los hebreos? Ujú. Les doy una... ¿Es el nombre del pueblo de Dios antes de que se formaran las 12 tribus? ¿O ando? Ok, técnicamente, ok, los hebreos, primero hebreo fue Abraham, pero bueno, aquí a lo que está dirigida esta carta a los hebreos es que está dirigida a las 12 tribus, a todos ellos, todos aquellos que cruzaron, todos aquellos que, aun cuando andaban dispersos, a todos los hebreos fue dirigida esta carta. A los del norte, a los del sur, a los 10 y a los 2, a todos. Ah, ok. ¿De acuerdo? A los hebreos. ¿Sí? ¿Por qué no es Israel? Pues porque ya no eran Israel, ellos estaban ya súper esparcidos, perdidos ya, pero habían sido todavía hebreos. Esta carta se escribió por ahí del 68 después de Cristo. Jesús ya había nacido, vivido, comido, dormido, crucificado, sepultado y ascendido. Y pasó un ratote y se escribe la carta de Hebreos. ¿De acuerdo? Hebreos 3. Vamos a leer Hebreos 3 a partir del 14. Les voy a pedir nada más que agarren sus Biblias para irnos ya más rápido y acabar en tiempo. Lo voy a leer yo. Hebreos 3 a partir del 14. Porque somos, plural, hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y esta parte recálcala, que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Quiénes salieron de Egipto por mano de Moisés? Los israelitas. Pues sí, las 12 tribus. Ok, entonces ya ves a quién está escribiendo.
Sí. Ok. A las tribus, ¿no? ¿Cuánto tiempo desde que salieron de Egipto hasta la carta de Hebreos había pasado? Ahí te va, aproximadamente 1600 años. Entonces, fíjate aquí acá. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto de la mano de Moisés. Versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Subraya incredulidad. Ahora, cuando Hebreos fue escrito no había capítulos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguirnos de corrido. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, está viendo a tomar lo que Dios le había dicho a ellos en el desierto. Algunos de ustedes perezca de no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado que, ¿qué dice ahí? La buena nueva como a ellos. La buena nueva, el evangelio, la buena nueva. Oye, entonces, ¿en Egipto Dios les avisó del evangelio? Sí. ¿Sí? ¿Les dijo Jesús va a morir, ser sepultado y resucitado? ¿Eso les dijo? No. No. ¿A qué fueron incrédulos? ¿De que el Mesías iba a morirse? No. Fueron incrédulos y desobedientes a la instrucción que Dios les dio ahí. ¿Por qué causa fue que ellos no entraron a la tierra prometida? Porque no creyeron y fueron desobedientes. Una y otra vez. Entonces, te fijas aquí como en Hebreos, Pablo está hablando del evangelio que les fue anunciado a ellos también en Egipto, aproximadamente 1600 años antes. Pero dice que no les aprovechó el oír la palabra porque no fue acompañada de fe. Fe, la definición es emuná. Emuná es fidelidad. No les aprovechó la palabra que recibieron de Dios, de Yahweh, porque no la acompañaron con fidelidad a lo que ellos recibieron o escucharon de Yahweh. Entonces, en Strong tú puedes ver que buena nueva es igual a evangelio. Los traductores fueron cambiando esto porque no les hacía sentido, porque no entendían, no conocían la Tanaj. Pues su evangelio buena nueva en una parte es buen evangelio y en otras ponen buenas nuevas. Si tú checas en Hebreos lo que dicen las buenas nuevas, vas a ver que la misma referencia Strong es ahí que en otras partes cuando dice evangelio. El escritor, el traductor, no distinguió en evangelio y usó en unas ocasiones evangelio y en otras ocasiones puso la buena nueva, siendo que es exactamente lo mismo. Entonces, ¿Yeshua qué predicaba? ¿Yeshua predicaba el evangelio? ¿Sí o no? Entonces, Yeshua predicaba por ahí, chicos, he venido a esta ciudad a decirles que en unos años me voy a morir. No. No, hasta No, era las buenas nuevas de la Torá. ¿Las buenas qué? Nuevas de la Torá, bueno, Pues sí, eso, es que esas son. Porque entonces el evangelio no es la vida, muerte, resurrección de Jesús. Es más, el plan de que Yeshua iba a morir era un plan medio secreto. Decía, no le digas a nadie, no digas a nadie que soy el Mesías, porque era un plan secreto que estaba por ahí. No que se decía por todas partes.
Tanto así que luego los discípulos cuando lo mataron no entendían. No, no lo maten, se nos murió, ya se fue. Ya, o sea, tampoco lo cacharon. Entonces, ese no era el evangelio porque ni ellos lo esperaban. Los discípulos iban con él y no entendieron cuando se murió. Pues no, ¿cómo? Pues ese era el evangelio, que te ibas a morir, ¿no? No. Ok, Lucas 8:1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelius del reino de Dios y los 12 con él. ¿Cuál evangelio? Ya entendimos. El evangelio no era solamente la muerte y resurrección de Yeshua. Ellos iban predicando, iban enseñando la palabra, la Torá de Dios, distinguiendo y haciendo a un lado toda la ley oral, toda la tradición de los hombres, todas las enseñanzas de los viejos, quitando eso. La gente estaba tan acostumbrada a las tradiciones y costumbres de los hombres que ya no sabían distinguir entre la Torá y la tradición. Ya no veían la diferencia. Me nace una pregunta, Héctor. Dices que ellos no sabían que iba a morir y a resucitar, pero si estaba en la Torá su muerte y resurrección, ¿cómo entonces no sabían ellos? No la estudiaban, como dices tú, no habían comprendido bien pues sí, el evangelio, o sea, la Torá, pues. Mira, no, yo asumo que sus discípulos, por supuesto, que conocían perfectamente bien dentro de lo que un judío tendría que conocer de la época, lo que era la Tanaj, ¿no? Porque pues, ellos eran personas que iban todos los sábados a la sinagoga a estudiar y a vivir de eso. Bueno, no vivir de eso, a vivir con ella. Yeshua no hubiese tomado discípulos, personas que ignoraban la instrucción de Dios. No hace sentido, ¿no? Que ellos identificaran que él era el Mesías, ¿no? Además, en una ocasión dice, es que tú eres el Hijo de Dios. Dice, shh, no digas, esto no puedes decírselo a nadie. Que lo identificaron como el Mesías y entendieran anticipadamente todo lo que iba a suceder, yo creo que nadie en su cabal sentido puede ver lo que pasa. Mira, te voy a decir esta manera. Una vez escuché a un hombre que admiro mucho decir lo siguiente sobre lo que es profecía, y me hace mucho sentido contarlo en términos muy personales, ¿no? No términos bíblicos. La profecía no es algo que sabes que va a pasar en el futuro, no es lo que sabes que va a pasar en qué momento en el futuro. Simplemente es lo que tú te das cuenta que ya está pasando o ya pasó. Conocer una profecía no te permite saber cuándo va a pasar. Te permite saber cuando está sucediendo. Ah, esto que estoy viendo que estaba profetizado, ya lo vi. O cuando ves para atrás, ah, en aquel momento se cumplió lo que proféticamente estaba escrito. No está hecho para que sepas cuándo va a ser. Tal vez con los discípulos sabían de lo que estaba profetizado, pero no vieron en su maestro el cumplimiento de ese tiempo, en ese momento, lo que iba a pasar. O sea, no sabían que él era. En un principio no sabían que él era. Pues, mira, hay partes donde dicen que se le conocen, entendían que era el maestro, donde dicen él es el hijo de Dios, ¿no? Pero que ellos pudiesen ver a futuro, ah, este es el varón de dolores que va a ser traspasado. Yo creo que nunca lo vieron, ¿no? No. Lo hubieran escondido. Exacto. Y por último, vámonos, con eso terminamos Gálatas 1 del 6 al 10. Con eso terminamos Gálatas 1 del 6 al 10.
Dice, estoy maravillado de que tan pronto los hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Ok? Y entendemos evangelio como la instrucción de Dios diferente. No que haya otro, sino que algunos, déjame leerlo bien, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Ya entendimos, es la Torá como tal. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo hasta anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un diferente evangelio, una diferente buena nueva, ¿ok? Si les predican una diferente buena nueva de la que han recibido, de parte de Dios, ¿ok? La Torá, esa sea anatema. Y este punto es bien fuerte. Este argumento de Gálatas se usa mucho en contra de tal vez alguien como Sandy, alguien como yo, que, oye, no es que mira, la palabra sí dice y Torah, no, te están fascinando con cosas distintas, están dándote un evangelio distinto, dicen que estamos aquí pecando. Bueno, pero si ya vimos que evangelio es la Torah, la palabra de Dios, y esa no cambia, ni le puedes quitar, ni la puedes modificar, entonces dice que si alguien te anuncia un evangelio o una buena nueva distinta a la que está escrita, ese es anatema. Cuando tú escuchas algo o alguien que te pinta de colores bonito, algo distinto, y no es lo que está escrito en la Torah, y te hace una buena nueva, eso es anatema. ¡Qué grueso! Sí, muy fuerte. Anatema dice, la Strong, aquellos que tienen Strong, es la G, la griego 331. Anatema es maldito, maldecido, excluido de Dios, entregado para destrucción. Entonces, cuando yo me subo a un lugar, a un escenario, y empiezo a dar un mensaje, y agarro una porción de la Biblia y la empiezo a transformar y te la vendo como algo padre, bonito, lindo y atractivo, yo te estoy vendiendo una buena nueva que no es lo que Dios dijo de la manera que dijo. Eso que hice fue anatema. Fíjate qué grueso. Entonces, las escrituras están, obviamente sí, de que nuestro Mesías vino, murió, fue sepultado y resucitó. Sí, claro. Esa es parte de todo esto. Y a nosotros nos toca conocer a nuestro Mesías, que es nuestro Salvador, y ahora que lo conocemos, comenzar a conocer la instrucción que Él tiene para nosotros y tratar de vivir lo mejor que podamos con base a esa instrucción. No podemos hacer esto sin nuestro Mesías. Por supuesto que no. Cristo decía, entonces, ¿qué hacemos? ¿Le quieres compartir a alguien sobre el amor de Jesús para él? ¡Claro! Y después de eso, ¿qué es? Enseñarla a conocer la instrucción de Dios. ¿Qué es lo que no hacíamos? Nos llenábamos de ideas y de motivaciones y de coaching espiritual, pero no nos llenábamos de la instrucción de Dios. De hecho, era más fácil empezar a estudiar la Torah que inventarnos charlas motivadoras. El tema es que teníamos que leer en vez de imaginar. Así que, ¿qué es lo que decía en Hebreos?
tenemos que tener esa fidelidad a lo que hemos escuchado, a la palabra que Yahweh nos ha dado. Su palabra es la instrucción que nos da. Esas son las buenas nuevas de las cuales Pedro y Pablo hablan, en las cuales encontramos la salvación que es en nuestro Mesías. Y ahora que encontramos en él la salvación, nuestra fidelidad está en comenzar a obedecer lo mejor que podamos lo que vayamos conociendo. No sé si con eso puede cerrar un poquito la idea y no provocar muchas confusiones. Estaba yo viendo ahorita que en el Sermón del Monte de Mateo, que es pura palabra de Yeshua, él cita 26 veces la Torá. Nada más en el Sermón del Monte. Tiene referencias, tiene 26 referencias a la Tanaj. Y bueno, pues yo lo que ahorita estoy viendo que la iglesia cristiana, no, desde luego no estoy en el plan de censurar ni nada, sino que lo que yo estoy entendiendo en lo personal es que sigue esa misma estructura muy romana, ¿no? De cuál es el evangelio y cuál es el desechar la Torá es muy grave, porque aquí tú nos acabas de explicar lo de Gálatas, ¿no? De que sea anatema, y eso como que me sacude, es la verdad, pero pues bendito sea nuestro Padre que nos está revelando esto. Gracias, Héctor. Exacto. Ahora entiendes por qué al principio de que estábamos en estas reuniones les decía con tanto énfasis qué gusto y qué emoción, porque el hecho de que tú puedas estar en una reunión como esta, una plática como esta, que hay muchas, simultáneamente en muchas partes, con mucha más gente, es porque Dios está poniendo en aquellos que Él está llamando el venir, el escuchar y el entonces poder regresar a la verdad, poder hacer teshuva, regresar al principio con Él. Y luego muchos de nosotros seguramente seremos sencillos, muy humildes y en mi caso muy burdo, instrumento de Dios para poderlo compartir con más personas, ¿no? En su tiempo, en su momento, con aquel que esté dispuesto a escuchar. Y hace poquito escuchaba sobre este versículo que dice, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Dijeron una palabra que tengo que buscarla, pero ellos usaban la palabra que muchos son los fieles, muchos son los que obedecen. Quiero buscar exactamente en Strong si es tal cual como tal, pero si fuese así, me gusta como dice, ¿no? Voy a decirlo sin conceder, ¿de acuerdo? Muchos son los llamados, pero pocos son los que deciden obedecer. Entonces, ser escogido sería nada más de ser cuestión de que yo quiero obedecer. Es como la emuná, la fe. La fe no se trata de qué tan capaz eres de creer cosas metafísicas, visualizarlo y materializarlo, con declararlo y ponerlo en tu cuaderno y dibujarlo y decirlo muchas veces. No, la fe es tu capacidad de ser fiel a la palabra y la obediencia para con Dios. Y depende únicamente de ti. ¿Qué tan fiel quieres ser hoy para con Dios? ¿Cuánta fidelidad hoy quieres mostrarle a Dios? Había mañanas que yo no tenía fe ni para levantarme, pero puedo tener mucha fidelidad para obedecer. Entonces, ¿qué diferente es tener fe a emuná? Si fuese ese el caso, ¿qué diferente sería ser escogido a ser obediente? Si ser del pueblo selecto de Dios se trata en que Él me invita y a mí nada más me toca ser obediente, pues está más fácil, ¿no? Porque ya no ni siquiera es juego de tómbola. Nada más es que yo decida que yo quiero.
y decirle, Dios, ayúdame para lograrlo. En toda mi humanidad, yo quiero, ayúdame. Y yo no creo que Dios haga el que no veo, no oigo, tengo orejas de pescado, pues no. Como Ruth, el que dice yo quiero, pues vas. Bueno, ahora sí, queridos amigos, preguntas, comentarios antes de terminar ya esta alargada sesión. Mil disculpas. No. Todo bien, gracias. ¿Todo bien, doctora? ¿O así no? Sí, todo bien. Espero no haberte dejado así como que moreteada con un par de pedradas por ahí. No, era parte de los pininos, ¿no? Del conocer, ¿no Sí. crees? Todos llevamos un proceso gracias al Padre. Si no hubiese sido por esa etapa, no estaríamos aquí. Y más Exactamente. adelante, cuando le estudiamos un poquito de los profetas, cuando veas que todo esto que miles de millones de personas hemos pasado por un proceso a través de conocer a Jesús, esa era parte del plan de Dios para poder encontrar a sus ovejas perdidas, para rescatarlas. Es eso. Todo esto que pasa acá es parte del plan. Nada más el chiste es que ahora podamos despertar a escuchar la voz de nuestro pastor. Y no neciar, no es cierto, es que así no es, así siempre ha sido. No, espérate, no, nada más date el chance, ¿no? Nada más, chécalo. Todo obra para bien a los que amamos al Señor, ¿no? Los que conforman su propósito fueron llamados. También. Así que yo quiero ser llamado, yo quiero ser obediente para ser escogido. Así que, sí. Bueno. Gracias, amigo. Gracias. Vero, pues gracias, Vero. ¿Preguntas, amiga? Ya, ¿lista? Ninguna. Bueno. Claudia, Jorge, ¿todo bien? TX. Sí, Héctor, Todo muchas bien, gracias, gracias. todo bien. Bueno, muchachos, pues los dejo descansar. Yo también ya me voy a cenar. Sí, Gustazo. provecho. Sandy, gracias por tu apoyo, Sandy. Carmen, qué gusto verte. Yadira, si nos escuchas por allá, con tu teléfono, si ya funciona, qué gusto. Hola, hola. Familia Núñez, bendiciones a todos. Cristi, la nueva abuela estrenada, me da mucho gusto verte. Se ve que el nieto te ha rejuvenecido, se te ve un semblante. Soy más llena. Ay, no. Es el amor que se desborda. Eso hacen los nietos. Sí, ay, no. Bueno, pues bendiciones a todos. Bueno, que Dios los guarde. Gracias. Muchas gracias. Orar para terminar. Bendiciones a todos. Sí, Adiós. gracias, Héctor, Sandy. Permítanme orar para despedirnos, ya que se tenga aquí al baño, que corra al baño. Padre eterno, te damos las gracias, hermoso Señor, por la bendición, la oportunidad que nos das. Te ruego, mi Dios, que la enseñanza, la revelación que tú nos puedas dar a cada uno de nosotros en estos días, te ruego que sea una enseñanza que pueda sembrar en nosotros el entender mejor y el tener el amor para poder también enseñarlo y compartirlo con la gente que tenemos a nuestro alrededor. Te ruego que nos permita ser instrumentos tuyos útiles, Señor, que con amor, con paciencia, con diligencia, a las personas, a la gente a la cual tú estás llamando a que también escuchen la voz del pastor, Señor. Si en algo podemos serte útiles, Padre, Señor, si en algo podemos servirte, será un privilegio de lo poco o lo mucho que hemos recibido de ti, también poderlo compartir. Gracias por la vida, la salud, el cuidado que tú tienes de todas las familias que estamos hoy aquí reunidas. Te ruego que tu mano siga guardando y protegiéndonos, Señor. Y Padre mío, que vuelvas tu mirada hacia nosotros, Señor, que vuelvas tu rostro hacia nuestras vidas. Padre eterno, danos tu favor, danos tu ayuda, Señor. Te ruego que no separes, no apartes tu mirada de nosotros
y que en todo tiempo nos des tu hermoso shalom, Señor, para vivir en paz contigo y con toda la gente que nos rodea. Te lo pedimos, Yahweh, en el nombre hermoso de nuestro Señor Yeshua. Amén. Buenas noches, familia. Bueno. Descansen. Buenas noches. Muchas Gracias, gracias. Sandy.